Hola a todos y todas. Hoy vamos a revisar lo que corresponde al segundo módulo de simulación de una membrana biológica, ecuaciones de Nernst y Goldman, que estaremos trabajando esta y la próxima semana. En continuación, ¿no es cierto?, a lo que vimos la semana pasada, además de herramientas bioinformáticas y sus aplicaciones, cómo vamos desde la molécula a los sistemas fisiológicos. Hoy día, y este módulo está enfocado en abordar los diversos mecanismos que permiten la homeostasis, este equilibrio dinámico a nivel celular. Para hablar de la célula, entonces, partiremos primero con el modelo del mosaico fluido, que es el que se propuso en el 72 para, digamos, caracterizar la membrana plasmática, en el cual vemos se denomina así porque vemos una fluidez, los diversos componentes se pueden mover, pueden entrar, salir, etc. Entonces nosotros vamos a tener una bicapa lipídica con diversas proteínas que van a recoger señales, van a enviar señales, van a permitir o sacar moléculas, etcétera, y por eso más del 50% de la proteína de la membrana plasmática son proteínas. Estas proteínas nos van a permitir, como decíamos, entre otras funciones, el transporte de moléculas, y ahondando ya en lo que es el transporte de las moléculas, vamos a distinguir la difusión simple, que es un transporte a favor de gradiente bajo el cual las moléculas van a difundir libremente, como el oxígeno, el CO2, el etanol, desde donde están más hacia donde esté menos concentrada. Aquí claramente el CO2 debiese tender mayoritariamente a salir. Por otra parte, tenemos la difusión facilitada, en el cual los iones o moléculas se siguen moviendo a favor de gradiente, pero necesitan unas compuertas especiales que les permitan atravesar esta membrana. O bicapa lipídica, como es el caso de la glucosa, que utiliza en algunos casos el transportador GLUT, que va a permitir, tiene conformaciones distintas que van a permitir anclar la glucosa y liberarla al interior celular, o los canales iónicos que van a permitir el ingreso del sodio, cloruro, el calcio o la salida del potasio. Ahora bien, en la mantención de este equilibrio dinámico de la célula, nosotros necesitamos también mover los iones contra su gradiente. Por lo tanto, vamos a tener transporte activo, el cual se puede dividir en transporte activo primario, cuando depende de la hidrólisis de ATP. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, la bomba de calcio, de protones y nuestra siempre querida y bien ponderada, ¿no es cierto?, ATPasa sodio-potasio. Cuando yo utilizo no ATP, sino que alguna molécula a favor de gradiente para movilizar otra en contra de su gradiente de concentración, vamos a hablar de transporte activo secundario. En el caso donde el gradiente tiene el mismo sentido en esta molécula que utilizamos, que tiene gradiente a favor, como de la otra, se habla de simporte o cotransporte, mientras que cuando nosotros, por ejemplo, aprovechamos del ingreso de sodio para sacar protones o calcio, o en el caso en que el hidrógeno carbonato lo utilizamos su gradiente de salida para ingresar cloruro, estamos hablando de antiporte o contratransporte. Ahora bien, entonces nosotros, además de las compuertas, vamos ahora a caracterizar lo que corresponde al medio intra o extracelular. En el medio intracelular, sabemos nosotros, vamos a tener alta cantidad de material genético, ¿no es cierto? El ADN, si bien va a estar cubierto en el núcleo, en el citosol, vamos a encontrar ARN, proteínas, principalmente por los fosfatos y otros fosfatos que se van a encontrar acá, que le van a dar una alta cantidad negativa al medio intracelular. El sodio, que junto a este hidrógeno carbonato y los cloruros van a predominar en el medio extracelular, va a tender a entrar. Ahora fíjense ustedes que el cloruro, si bien va a tender a entrar por gradiente químico, estas cargas negativas, por lógica, van a tender a repelerlo, ¿no es cierto? Y este va a tender, eléctricamente hablando, a quedarse fuera.
El potasio a su vez va a tender a salir por lo que denominamos gradiente químico, pero va a tender a quedarse en el medio intracelular o ingresar al medio intracelular a propósito de las cargas negativas. Esto lo vamos a revisar bien ahora más adelante en la siguiente diapositiva. Lo que sí quería, digamos, dejarle, aquí les dejo algunas tablas y dibujos del Bernoulli a propósito de conocer más o menos la variación que tienen en concentración los principales iones tanto en el medio intra como extracelular, que van a tener pequeñas variaciones célula a célula, pero fíjense ustedes que vamos a encontrar mecanismos para que estos parámetros se mantengan en los niveles estables para la viabilidad fisiológica. Entonces, vamos a encontrar que tanto los componentes, moléculas, macromoléculas que van a aportar distintas concentraciones y cargas, como las compuertas que nosotros vamos a encontrar a esta célula, nos van a llevar y transportadores, nos van a llevar a establecer este equilibrio dinámico, porque si no el sodio, ¿no es cierto?, ingresaría en demasía al interior de la célula, provocando la lisis de esta, etc. Dentro de esto solo me voy a detener en decir que nosotros vamos a revisar las ecuaciones de Nernst y Goldman, pero todo lo referente a la osmolaridad y normas de difusión, ley de Fick, etcétera, que aparecen en los capítulos 1 y 2 del Bernoulli, también deben revisarlos. Entonces, ahora bien, nosotros vamos a revisar lo que corresponde a estas fuerzas que van a mover a las distintas moléculas iones, lo cual nosotros conocemos o se define como gradiente electroquímico o diferencia de potencial electroquímico. Que no va a ser más, ¿no es cierto?, que nos va a permitir medir la fuerza que va a llevar y cómo va a gatillar la movilización de estas moléculas. Por lo tanto, vamos a distinguir, como hemos dicho, un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico. En este sistema, muchos autores suelen, traspasar lo que nosotros hemos revisado en este formato a un modelo o sistema que ellos plantean como más simple, que a algunos se les puede hacer más fácil de entender, pero digamos, en el fondo, nosotros sabemos que la célula mantiene entonces una electronegatividad con respecto al exterior, por lo tanto, en estos sistemas donde se plantea que está la carga negativa, nosotros vamos a asumir que es el medio intracelular. ¿Ok? Ahora bien, matemáticamente hablando, no solo digamos biológicamente hablando, sino químicamente hablando, esta diferencia de potencial va a venir dada por los canales iónicos y la actividad de bombas iones, y si nosotros revisamos la ecuación, digamos, vamos a encontrar que el gradiente electroquímico, diferencia de potencial electroquímico, va en el fondo sumar el gradiente químico con el eléctrico, donde analizando uno de los componentes va a ser igual entonces a la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la concentración interna partido por la concentración externa, el O viene de out, ¿no es cierto? Más la valencia por la constante de Faraday por el potencial de membrana. Entonces, según los resultados que yo obtenga de este gradiente electroquímico, voy a determinar si finalmente una molécula va a ingresar o va a salir. Ahora bien, Nernst, ¿qué planteó? Planteó que dijo, bueno, entonces, si tenemos esta ecuación para un gradiente electroquímico, diferencia potencial electroquímico, si yo analizo una molécula X que se encuentra en equilibrio a ambos lados de la membrana, ese potencial va a ser 0. Entonces, por así decirlo, algunos lo plantean como cuando el potencial químico puede ser igualado y en sentido contrario al potencial eléctrico. Hay varias definiciones, ahí les dejé una de Guyton, pero lo importante de esto es que nos va a finalmente determinar esta ecuación donde llegamos al potencial de equilibrio para un ion. Es decir, el potencial bajo la cual una molécula se va a encontrar en equilibrio a ambos lados de la membrana, no va a entrar ni salir, en definitiva.
Y aquí vemos, bueno, despejando, que va a ser igual a menos R por T por la valencia, por la constante de Faraday, perdón, dividido por la valencia por la constante de Faraday por el logaritmo natural de la concentración interna dividido por la concentración externa. Aquí hay una derivación que se las dejé porque aparecía en los conocimientos base de la guía del laboratorio oficial. No obstante, nosotros vamos a trabajar con simulación a nivel de seres humanos, por lo tanto lo vamos a considerar a 37 grados Celsius, que es lo que utiliza el simulador, tanto la ecuación que podemos encontrar finalmente en el Bernoulli, que el potencial de equilibrio va a ser menos 61,5 partido por la valencia por el logaritmo de la concentración interna partido por la concentración externa. Fíjense ustedes que esto yo lo puedo obviar, puedo asumir que el ZX es nada. Bueno, en realidad es 1 para el caso del potasio, el sodio y todos los cationes monovalentes. Pero en el caso del cloruro, esta valencia va a ser menos 1. Por lo tanto, menos con menos se me van. Es decir, si ustedes se quieren aprender la fórmula menos 61,5 por el logaritmo de la concentración interna partido por la concentración externa, es para cationes, y en el caso de aniones yo elimino el signo negativo o lo dejo positivo. Algunos lo que hacen es invertir, es decir, cuando saco el logaritmo saco la concentración externa partido por la concentración interna. A mí me da lo mismo la modalidad que ocupen, pero sí soy enfática en recalcar que ojalá utilicen solo lo que tiene que ver con el cambio de signo. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden y cambian el signo e invierten la fracción, por lo tanto todos los cambios quedan como si no hubiesen hecho ninguno. Si les queda alguna duda me consultan, no tengo ningún problema. Entonces, a esto es a lo que llegó Nernst, que permite establecer entonces el potencial de equilibrio para un ion dado. Entonces, con las condiciones en la célula, yo aquí puedo establecer cuándo voy a obtener el potencial de equilibrio del sodio, del potasio, del cloruro, etc. Ahora bien, vino después otro científico, Goldman, quien él quiso determinar el potencial de equilibrio de toda, digamos, la membrana plasmática, incorporando a los iones más relevantes, y llegó a esta fórmula que podemos ver que la diferencia de potencial va a ser igual a 61,5 por el logaritmo que viene de lo que veíamos delante, pero fíjense ustedes, ahora se consideran tanto las permeabilidades relativas, porque por cada 100 iones de potasio que pueden ingresar a la célula van a poder ingresar 4 iones de sodio, a propósito de que las compuertas que nosotros vamos a tener van a estar en distintas proporciones, las afinidades a los iones van a ser distintas y diversas, etc. Entonces, Goldman incorpora la permeabilidad y la concentración. Entonces va a ser el logaritmo de, ojo, la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio intracelular más la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio intracelular más la permeabilidad del cloruro por la concentración del cloruro extracelular, todo esto dividido, antes de sacar el logaritmo, ¿no es cierto?, la permeabilidad relativa del sodio por la concentración extracelular más la permeabilidad relativa del potasio por la concentración extracelular de potasio más la permeabilidad relativa del cloruro por la concentración de cloruro. Fíjense ustedes que en este caso estas concentraciones están invertidas por lo que explicábamos en la diapositiva anterior, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sentido y el flujo de los iones, que se va a ver alterado, a propósito de que en este caso el cloruro va a tender a irse al medio extracelular. A propósito de las permeabilidades relativas en el simulador, aquí no va a aparecer como 1, van a aparecer 100, 45, 4 relativamente. Y solo voy a terminar este video señalando que para estos valores, cuando no hay estímulos que los modifiquen
vayan a modificar la permeabilidad de los iones, este potencial de membrana se va a llamar potencial de reposo, que es único y que rondea los menos 60 milivolts para las células que no son excitables. Y va a corresponder al potencial entre potenciales de acción de las que son excitables.